Increíble historia, madre soltera sorprendida al conocer al CEO solitario que estaba enamorándose. Marta, madre soltera de 35 años, apareció en una esquina del parque, su cabello recogido en un moño desordenado que reflejaba sus largas jornadas en la panadería. La risa de Valentina llenaba el aire, mientras jugaba a la sombra de un árbol frondoso, ajena a las preocupaciones de su madre. Cada sonrisa de su hija era un recordatorio del esfuerzo y sacrificio que Marta realizaba por brindarle un futuro mejor. Pero en su interior, una tormenta de dudas se desataba, había días en que el cansancio la superaba, y la soledad se convertía en una sombra pesada sobre sus hombros. Ese día soleado, el parque vibraba de vida. Los colores de los juguetes y la mezcla de aromas de la comida que iban de un puesto a otro envolvían el ambiente. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en un hombre vestido con un traje oscuro, Marta sintió que todo se detenía. Alberto, el CEO de una de las compañías más grandes del país, destacaba en ese mundo de alegría, como si fuera un extraterrestre que no encajaba en aquel escenario vibrante. Mientras él observaba a los niños jugar, atrapado en sus pensamientos, una chispa de conexión fugaz surgió entre ellos. Un choque de realidades, una verdad incómoda que se asomaba a la superficie. La risa de Valentina resonaba en el aire, y Marta se preguntó si aquel hombre, con su arrogancia disfrazada de éxito, sabía lo que era sacarse el sudor del rostro tras amasar harina. Pero, ¿qué podría tener en común con alguien como Alberto? La ansiedad la asaltó. Cada paso que daba hacia él pareció un movimiento en falso. En su mente, un conflicto comenzó a bulliciar, su vida estaba llena de valores como la lealtad y el esfuerzo, mientras que la ambición lo había llevado a un vacío emocional. ¿Podía confiar en un hombre que se había quedado atrapado en la frialdad de los negocios? A medida que avanzaba, sus pensamientos se enredaban, cuestionando su capacidad para dejarse llevar por una conexión tan inesperada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Su corazón palpitaba por la posibilidad de abrir una puerta a un mundo distinto, uno donde el amor pudiera coexistir con la realidad que había construido para Valentina. Pero la presión del que dirán comenzaba a superar la emoción que sentía. ¿Estaría traicionando a su hija por considerar una vida con alguien que podría terminar rompiéndole el corazón? No podía dejar que los murmullos ahogaran la esperanza de un amor verdadero, pero la angustia de perder la estabilidad emocional que tanto había trabajado para establecer la llenaba de incertidumbre. En ese preciso instante, la mirada de Alberto se cruzó con la suya. Una complicidad silenciosa emergió entre ellos, como si el tiempo se hubiera detenido. Su mente estaba en un torbellino. Se preguntó si estaba dispuesta a dejarse llevar por esta conexión, incluso si eso significaba enfrentarse al juicio ajeno. La lucha interna crecía, y Marta, en un instante de reflexión, se encontró al borde del abismo, seguía el camino seguro o se aventuraba a explorar lo desconocido y arriesgado que proponía su corazón. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la angustia se intensificó, y Marta sintió una fricción en su pecho. La elección se agitaba en su interior, llevándola hacia un debate inminente. ¿Podría arriesgar lo que había construido por el destello de una conexión auténtica, o se mantendría firme en su mundo de sacrificios y esfuerzos? La historia de su vida se encontraba en un cruce de caminos, y la decisión parecía colgar sobre ella como una nube oscura, lista para desplomarse. Marta estaba a punto de decidir cuando el sonido de una risa infantil rompió su ensoñación. Valentina la miraba con curiosidad, ajena a la tormenta interna que la envolvía. Era un recordatorio de su propósito, su vida orbitaba en torno a su hija y su bienestar, así que dar un paso hacia lo desconocido no solo la afectaría a ella, sino también a Valentina. Mientras sostenía la mirada de Alberto a distancia, una sensación de determinación comenzó a surgir en ella. Podía renunciar a ese momento, a esa emoción, pero también podría optar por dar un paso adelante, enfrentando sus propios temores. La idea de abrirse a la posibilidad de una relación la asustaba, pero al mismo tiempo, le encendía una chispa de esperanza. Al pasar los días, su vida continuó su curso habitual, entre el mar de harinas y azúcares.
Cada tarde, después de la panadería, regresaba a casa con un peso en el pecho, reflejo de la decisión que no tomaba. Las noches se tornaban momentos de reflexión, donde pensaba en su futuro y su deseo de salir de la rutina que la había atrapado. El anhelo por algo diferente y emocionante comenzaba a llenar su mente con preguntas, pero también con la certeza de que el cambio era inevitable. Una tarde, decidió inscribirse a un curso de liderazgo para madres solteras en el centro comunitario. La primera sesión fue un choque de realidades, se reunió con mujeres que, al igual que ella, estaban luchando en diferentes frentes, pero compartían un objetivo común: empoderarse. Cada relato que escuchaba de aquellas mujeres, llenas de aspiraciones y temores, resonaba en su interior profundamente. A medida que compartían sus historias, Marta se sintió inspirada por esas luchas y victorias. Fuera de su zona de confort, se dio cuenta de que necesitaba replantearse su enfoque sobre el amor y la vida. ¿Acaso no había estado privándose de experiencias valiosas por miedo al fracaso? Las horas pasaban, y cada una de esas sesiones la transformaban lentamente. Comenzó a recibir las críticas de manera constructiva, a abrazar sus errores y a entender que perder era simplemente parte del proceso. En medio de este nuevo viaje, su mente regresaba a Alberto, a la extraña conexión que habían tenido. Se dio cuenta de que había dejado que sus miedos definieran sus decisiones. Mientras tomaba notas sobre liderazgo y autoconfianza, escuchaba una voz en su interior que la animaba a actuar: no permitas que el miedo gobierne tus decisiones. Una mañana, mientras preparaba la masa para el pan, contempló la posibilidad de invitar a Alberto a tomar un café. Entonces, esa idea le pareció más que aterradora, resultaba liberadora. Era su primer paso hacia una transformación no solo en términos de su vida personal, sino también en cómo se veía a sí misma. Al salir de la panadería, se sintió renovada y decidida. El encuentro comenzó a cobrar forma en su mente. Sin embargo, el día antes de tomar la decisión, Marta se sentía entre la emoción y el pánico. Al mirar a Valentina, jugando en su habitación, una nueva adversidad surgió: enfrentarse a la posibilidad de que este nuevo camino la llevara a un lugar desconocido, y qué pasaría si Alberto no respondía como ella esperaba. Esa incertidumbre colmó su ser. Mientras el sol se ocultaba, un mensaje le llegó desde un número desconocido: «Hola, Marta, soy Alberto. ¿Te gustaría tomar ese café?». El pulso acelerado de Marta resonó en su pecho. Había llegado el momento de enfrentar su mayor miedo, dar ese primer paso hacia lo desconocido, un paso que podría redefinir su vida. ¿Estaba lista para abrirse al amor y a las posibilidades que habían permanecido cerradas tanto tiempo? Con el teléfono en mano, una mezcla de esperanza y duda la invadió, preparándola para lo que estaba por venir. Los días que siguieron al mensaje de Alberto fueron un torbellino emocional para Marta. Cada mañana, mientras amasa la pasta de hojaldre en la panadería, su mente daba vueltas a las mismas discusiones internas. Las palabras de aliento de sus compañeras del curso resonaban en su cabeza, pero el temor aferrado a su corazón todavía la detenía. La idea de que Alberto pudiera ser una parte real de su vida comenzaba a chisporrotear en su interior, pero la posibilidad del rechazo la atormentaba. El día del café llegó finalmente. Marta eligió su atuendo con cuidadosa precisión. Cuando se miró al espejo, se dio cuenta de que estaba intentando rescatar una versión de sí misma que había permanecido oculta durante demasiado tiempo, una mujer con deseos y ambiciones más allá de ser madre y panadera. Una mujer capaz de amar de nuevo. Este pensamiento le otorgó una nueva energía, pero las dudas la seguían acechando. ¿Y si Alberto no la veía como algo más que una madre soltera? ¿Qué pensaría él de su vida, de sus limitaciones? Mientras se dirigía al café, él también se convirtió en una fuente de reflexión. Alberto no era solo un hombre atractivo, era un CEO, una figura exitosa que podría vivir rodeado de glamour y opciones infinitas. ¿Por qué estaría interesado en ella? Esas preguntas la llenaron de ansiedad, pero también de determinación. Hoy no seré la mujer que se siente menos, se prometió a sí misma. Al entrar al local, vio a Alberto sentado en una mesa cercana. Su mirada se encontró con la de Eli, y por un instante, sintió que todo podría salir bien. La sonrisa que él le dedicó había sido como un bálsamo para su angustia. La conversación fluyó con una naturalidad desconcertante. Hablaban sobre paternidad, sobre sueños y sobre trabajos, como si se conocieran de toda la vida. Sin embargo, dentro de ella existía una tensión palpable, una lucha interna que contrastaba con el ambiente relajado.
La charla pronto se tornó más íntima, y Marta sintió que cada historia que compartía la acercaba más a alguien que había imaginado como un distante ideal. Alberto le habló de su infancia, ella hizo lo mismo, revelando sus preocupaciones, pero de manera sutil, siempre cuidando de no mostrar vulnerabilidad extrema. Era un equilibrio complicado que la mantenía en una danza constante entre la autenticidad y la autoprotección. Cuando finalmente Alberto hizo un comentario sobre cómo admiraba a las mujeres que lidian con desafíos como la crianza en solitario, el corazón de Marta latió con fuerza. Esa conexión la desarmó. Pero, por otra parte, las inseguridades emergieron, ¿y si se da cuenta de que soy solo una panadera común y no la mujer impresionante que imagina? ¿Qué tal si decide que está mejor solo? El encuentro llegó a su fin, y él propuso una segunda cita. Aquel gesto debería haberle hecho sentir eufórica, pero el miedo la reprimió. Cuando se despidieron, los ojos de Alberto brillaban con la posibilidad de algo más. La imagen de su sonrisa la persiguió mientras regresaba a casa, pero el pánico la acechaba incluso más. En casa, Valentina estaba concentrada en su dibujo. Marta se sentó con ella, observando cómo su hija ponía color en el papel. La inocencia y la alegría de Valentina la hicieron reflexionar sobre la vida que había construido. En ese instante, sintió una punzada de claridad. No solo se trataba de ella. Sus decisiones ahora tendrían un impacto en Valentina, y eso la llenó de un nuevo sentido de urgencia. Había un camino que explorar, pero también desafíos que superar. Desde la cocina, escuchó el mensaje de su teléfono nuevamente. ¿Podemos repetir el café? Quiero conocerte más. Ese mensaje resonó como un eco, un llamado a decidir si sería capaz de abrir su corazón. Marta miró la sonrisa de Valentina, sus esperanzas y aspiraciones estaban entrelazadas. Con un profundo respiro, supo que el momento de actuar había llegado. Sin embargo, lo que no sabía era que la respuesta de ella podría cambiar no solo su vida, sino también el destino de su pequeña familia. Reflexionando sobre la decisión que debía tomar, de repente una alarma sonó en su mente. Tenía que enfrentar su propio espejo una vez más, la pregunta que se estaba formando en su interior era decisiva: ¿estás dispuesta a aceptarte a ti misma como merecedora de amor, a pesar de tu pasado? El camino que había elegido se tornaba más claro, pero el miedo seguía siendo un adversario sigiloso. ¿Se atrevería a dar ese segundo paso hacia lo desconocido? Despertó una necesidad de crecimiento que la desafiaba a explorar no solo su relación con Alberto, sino la versión más auténtica de ella misma. La respuesta a esa pregunta la llevaría a otra revelación, y lo mejor aún estaba por venir. No obstante, el efecto de la invitación de Alberto pesaba sobre Marta como una losa. Era un mensaje que, aunque sencillo, desbordaba posibilidades. Después de una noche de insomnio, sentada a la mesa de la cocina con una taza de café humeante entre las manos, su mente se debatía entre la ilusión y el miedo. La imagen de ella misma, vestida para la segunda cita, se formó en su mente como un estandarte que debía erguirse con confianza. En su interior surgía la necesidad de proyectar no solo una madre, sino una mujer con sueños que anhelaba ser escuchada. La vida de panadera, aunque gratificante, había comenzado a sentirla como una etiqueta que limitaba su esencia. ¿Cuántas veces había dejado de lado su anhelo de ser vista como algo más? Marta decidió que, si iba a encontrarse nuevamente con Alberto, iba a ser auténtica, sin máscaras ni pretensiones. En ese momento, sintió que cada pequeño paso que daba hacia su propia verdad la alineaba más con quien realmente quería ser. El miedo continuaba presente, pero, ahora, era un recordatorio de su valía. Se colocó un colorido delantal, ese que le había regalado su hermana y que representaba toda su dedicación a la panadería y a Valentina, pero con ese gesto, también imaginó que se colocaba una armadura. Al llegar al café, su corazón latía al compás de la ansiedad y la emoción. Alberto estaba allí, esperando pacientemente, y cuando alzó la vista y la vio acercarse, su sonrisa iluminó la estancia. La naturalidad de la conversación regresó, pero Marta se obligó a sí misma a hablar más de sus aspiraciones. Compartió su sueño de perfeccionar su habilidad en la repostería, algo que había dejado de lado por mucho tiempo. Quería abrir su propia pastelería, un sueño que había sido relegado al rincón de su mente, esperando ser revivido. Me gustaría tratar de hacer macarons, dijo Marta, y su voz vibró con una intensidad que no había sentido antes. Siempre pensé que era un reto increíble, pero muchos aseguran que es muy complicado.
Alberto la escuchó con atención, sus ojos brillaban con interés. Te admiro, respondió. No solo por tu habilidad con la masa, sino por tu determinación. Es fácil seguir la rutina, pero dar ese salto hacia algo nuevo requiere valor. Mientras intercambiaban historias de desafíos y experiencias, Marta sintió cómo se desvanecían sus miedos. En su mente, las dudas eran aplastadas por la creciente certeza de que su vida podía ser mucho más de lo que había imaginado. La atracción entre ellos se sentía casi eléctrica, pero lo que realmente estaba en juego era su propio reconocimiento como persona, no solo como madre o panadera. Fue entonces cuando Alberto compartió un detalle sobre su propio viaje hacia el éxito. Habló de los sacrificios y las noches de insomnio, de los momentos en que también había dudado de su propia valía. Su vulnerabilidad la tocó de una manera inesperada. Este CEO no era solo un hombre de mármol, era una persona real, con inseguridades tan palpables como las de ella. Al salir del café, una nueva chispa encendió el corazón de Marta. No solo había estado dispuesta a abrir su vida a Alberto, también había comenzado a reescribir su propia narrativa. El temor a perder lo que había logrado, a fallar en su sueño de panadera, empezaba a ceder ante la emoción de descubrir una versión de ella misma que había estado oculta. Pero en medio de esa emoción, la inquietud regresó. ¿La fortaleza adquirida sería suficiente para enfrentar las repercusiones de abrirse a un nuevo futuro? La idea de reconciliar sus sueños personales con la realidad de ser madre la llevó a un dilema desafiante. Mientras su mente giraba en esa espiral de emociones, se dio cuenta de que Alberto había encendido una mecha que ahora ardía dentro de ella. Sin embargo, no podía eludir el hecho de que, además de enfrentar sus miedos, debía aprender a equilibrar los nuevos deseos con su responsabilidad hacia Valentina. Al regresar a casa, al ver a su hija concentrada en otro dibujo, la pregunta sin respuesta la golpeó con fuerza. ¿Era el momento de correr riesgos por ella y por su propio futuro, o debía priorizar la estabilidad y el camino conocido? Su propio espejo estaba allí, desafiándola a decidir cuál sería su próximo paso. Ante esa disyuntiva, Marta supo que lo mejor estaba aún por venir, pero la angustia seguía latente, trepando como una sombra que no podía ignorar. El camino hacia su propia versión del amor y la realización personal había comenzado, pero el siguiente paso no sería fácil. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando la cocina con un suave resplandor que contrastaba con el tumulto en la mente de Marta. Se encontraba nuevamente sentada en la misma mesa, pero hoy había algo diferente. La conversación del día anterior con Alberto resonaba en su interior, como un eco que no podía ignorar. La idea de abrir su propia pastelería cobraba forma, y a la vez, su mente estaba atrapada entre el impulso de seguir su nuevo camino y la responsable voz de su instinto maternal. Mientras preparaba el desayuno, sus manos movían los ingredientes casi de manera automática, pero su mente estaba en otro lugar. Se cuestionaba qué pasaría si dedicara más tiempo a sus aspiraciones personales. ¿Podría su pasión por la repostería convivir con la rutina de ser madre? Sintió un nudo en el estómago ante la responsabilidad que eso implicaba. Valentina necesitaba una madre presente, pero ¿qué sucedería si esa madre no se realizaba a sí misma? Con la inquietud creciendo como una tormenta en su pecho, decidió tomar un paso firme. Marta sabía que quedarse quieta era rendirse, y ella no estaba dispuesta a ello. Se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar. Horas de búsqueda pasaron antes de que se diera cuenta de que había estado navegando por páginas de recetas, negocios exitosos, e incluso tutoriales sobre cómo hacer macarons. Un pequeño suspiro de satisfacción salió de sus labios, esto era un comienzo. Sin embargo, la realidad se impuso de inmediato. Se dio cuenta de que no solo necesitaba habilidades culinarias, sino también conocimientos sobre negocios, administración y gestión. Mientras su mente preparaba ese mapa en su interior, la duda comenzó a asomarse nuevamente. Las historias de fracasos llegaron a su mente, como fantasmas que susurraban que no era el momento. Pero entonces recordó la mirada de Alberto, su apoyo incondicional, y cómo él también había enfrentado adversidades. Su determinación empezó a tomar forma. Se inscribió en un curso en línea de negocios para panaderías, un paso que, aunque pequeño, sentía como monumental. Cada módulo empezaba a hacerle ver su vida desde una nueva perspectiva. Las lecciones sobre financiación, marketing y planificación de menú la llenaban de emoción y una especie de ansias disparadas. Jubilosa, dedicaba cada mañana a estudiar, transformando ese tiempo en un regalo personal. Sin embargo, no todo era sencillo.
A medida que iba avanzando, un sentimiento de culpa se asomaba. Valentina necesitaba atención, y Marta se encontraba estirando su tiempo entre los estudios y el cariño hacia su hija. Esa disyuntiva, el deseo de seguir adelante y el temor de alejarse de su papel de madre, la mantenía en un delicado equilibrio. Las noches se tornaron en sesiones de estudio interrumpidas por susurros de Valentina, que la llamaban desde el otro cuarto, pidiéndole que la acompañara. Marta respiró profundo una mañana, frente al espejo, reconociéndose en la reflejada. Sabía que debía establecer límites. Tal vez no podía dedicarse al 100% a su sueño de inmediato, pero empezaba a comprender que dar pequeños pasos era suficiente. Con cada clase, cada receta nueva, se estaba transformando, y por primera vez sentía que podría presentar una mejor versión de sí misma no solo a Alberto, sino también a Valentina. Decidió que esa noche prepararía un nuevo postre para compartir con su hija, no solo para mostrarle cuánto la amaba, sino para inculcarle que perseguir sueños requería esfuerzo y dedicación. Mientras mezclaba ingredientes en el tazón, una sensación de paz la invadió. De repente, la cocina se convirtió en su santuario. Mientras Valentina devoraba un trozo de pastel, sus ojos brillaban de felicidad. «Mamá, esto está delicioso». Marta sintió que un leve peso se deslizaba de sus hombros. Quizás estaba comenzando a encontrar su equilibrio, o al menos la manera de integrar sus deseos con su rol como madre. Pero la verdad es que, mientras más avanzaba, más preguntas surgían en su mente. ¿Suficiente esa dedicación por ahora? ¿Podría realmente juntar sus sueños y la vida familiar sin sacrificar ninguno? Su corazón latía fuertemente. Sabía que la decisión de enfrentarse a esos dilemas era su próxima prueba, y el hecho de que el sueño de ser dueña de su propia pastelería llamara a su puerta ninguna posibilidad era completamente descartable. Ese día, al recibir un mensaje de Alberto sugiriendo una nueva cita, un nuevo mundo de incertidumbre la abrazó. Ella quería abrir su corazón, pero también enfrentaba lo desconocido. Las emociones chocarían nuevamente, y ella sabía que cada decisión pusiera en juego su camino hacia una vida plena. La pregunta en su mente era clara: ¿qué tipo de mujer quería ser realmente, y cómo iba a enfrentarlo? La mañana siguiente, la tensión y la emoción se entrelazaron mientras Marta contemplaba su agenda. Un nuevo día, un nuevo reto. Había estudiado la teoría de los costos y los márgenes de beneficio, pero en el fondo, un miedo latente la acompañaba. ¿Podía realmente convertirse en emprendedora? Con un café en mano, revisó los apuntes del curso, centrándose en definir su propuesta de valor. Sintió una mezcla de nervios y euforia ante la idea de presentar su idea de negocio al mundo. La dialéctica de ser madre y empresaria resonaba como una sinfonía disonante en su mente. Tenía que organizarse mejor, pero la presencia de Valentina siempre parecía desbaratar incluso sus intentos más bien intencionados. No podía permitir que su pasión se convirtiera en una fuente de culpa. Entonces, llegó a una conclusión: necesitaba establecer un horario que le permitiera estudiar e interactuar conscientemente con su hija, sin que ninguna de las partes se sintiese descuidada. Tras elaborar un horario visual en la pizarra de la cocina, se sintió más ligera. Era momento de transformar ese espacio en un entorno de aprendizaje compartido. Mientras Valentina se sumergía en sus libros ilustrados, Marta intentaría integrar algunos conceptos de negocio en un juego de adivinanzas culinarias. Esa idea la llenó de energía creativa. La risa entre madre e hija resonaría como un bálsamo en su corazón. Días de dedicación, esfuerzo y risas se convirtieron en un tapa de una nueva vida. Valentina no solo se convirtió en su pequeña compañera de juegos, sino en su suena de inspiración. Una tarde, al preparar una tarta de frutas, la pequeña miró a Marta y preguntó con curiosidad: «Mamá, ¿los sueños se pueden tocar?». Esa pregunta la atravesó como una flecha. Conectando las piezas, se dio cuenta de que educar a su hija sobre la perseverancia y el trabajo duro en la cocina era tan significativo como cualquier curso de negocios. Era su responsabilidad como madre mostrarle que cada esfuerzo cuenta, que la pasión puede ser el motor de una vida. Decidida a salir de su zona de confort también en otros aspectos, eligió a un plato famoso para llevar a la comunidad: el pastel de chocolate que había hecho el año pasado para el cumpleaños de Valentina. Esa acción no solo significaba reconocimiento. Era una oportunidad para recibir retroalimentación. Marta subió a las redes sociales un vídeo de sus creaciones y versiones de los postres que había preparado en casa. Dejó de lado sus miedos y abrazó un nuevo espíritu emprendedor.
El feedback empezó a llegar, y con él, un torrente de mensajes que la motivaron aún más. Otros empezaron a comentar sobre cómo las recetas podían ser tanto innovadoras como familiares, uniendo generaciones. Sin embargo, a medida que su confianza crecía, también lo hacía la presión. Comenzó a notar que cada publicación generaba expectativas externas. No solo debía ser madre y emprendedora, sino también alguien a la altura de esas expectativas. Las noches se tornaron en insomnio, ya que la incertidumbre le abrumaba. Sumergida en ese océano de pensamientos, se preguntó si estaba preparada para el siguiente paso. ¿Era el momento de formalizar su negocio o aún quedaban aspectos por definir? Esa noche, mientras Valentina dormía, se encontró mirando el mensaje de Alberto en su móvil. ¿Te gustaría que nos viéramos el sábado? Quiero hablar sobre una colaboración. Una mezcla de dudas y anticipación llenó su ser. ¿Acaso debía empezar un vínculo profesional con él justo cuando estaba a punto de lanzarse al mercado? Independientemente de lo que sintiera por su apoyo emocional, esta nueva incorporación podría abrir más puertas de las que imaginaba. Marta se sintió en una encrucijada. Era esa la oportunidad que le permitiría evaluar bien sus habilidades, y tal vez la ayuda de Alberto podría tener un impacto positivo en su camino. Con el corazón latiendo aceleradamente, se preparó para un escenario que podría cambiar la dirección de su vida nuevamente. Sabía que dar un paso hacia adelante sería una decisión de suma importancia, pero también tenía que considerar lo que cada movimiento significaba para Valentina. Los ecos de su decisión la perseguían, y una pregunta emergía con fuerza: ¿estaba lista para enfrentar esta nueva e impredecible etapa de su vida? Al enviarle un sí al mensaje, Marta sintió un escalofrío. Su vida se encontraba al borde de otro cambio monumental, y, a pesar del temor, había un asomo de entusiasmo que la invadía. Lo que no sabía era que este paso la llevaría a una travesía inesperada donde se enfrentaría no solo a su propósito, sino a los lazos que le darían forma en el camino. El sábado amaneció con un aire pesado, como si el mundo se preparara para un evento trascendental. Marta respiró hondo mientras se miraba en el espejo. El reflejo de una mujer decidida la estaba mirando, pero las inseguridades seguían allí, acechando como sombras. La reunión con Alberto representaba un cruce de caminos en su vida, y esa mañana, la indecisión parecía más fuerte que nunca. Sin embargo, había algo profundo en su interior que le decía que debía seguir adelante. Mientras se preparaba, su mente giraba en torno al significado de esa colaboración. Alberto era un profesional experimentado en el campo de los negocios culinarios. Su conocimiento podría ser una brújula en medio de sus tormentas. Pero también había una inquietud latente respecto a su habilidad para colaborar con alguien que, en apariencia, parecía tenerlo todo bajo control. ¿Quién era ella para destacarse a su lado? Cada paso hacia la puerta era como caminar sobre cristales afilados. Cuando llegó al café donde habían acordado encontrarse, encontró a Alberto sentado en una esquina. Sostenía un cuaderno abierto en la mesa, marcado por notas y gráficos que parecían aludir a grandes sueños. Al verla, levantó la vista y sonrió, pero Marta advirtió una chispa en sus ojos que le generó incertidumbre. Tras intercambiar saludos, comenzaron a hablar de su visión. Alberto se mostraba entusiasta al compartir ideas sobre el mercado de productos horneados y sus posibles tendencias. A medida que discutían, Marta sintió que su propia voz temblaba, vacilando entre lo que pensaba que sería valioso y lo que creía que Alberto querría escuchar. La presión del momento la llevó a un análisis más profundo. ¿Realmente estaba dispuesta a dejar que las expectativas de los demás decidieran su esfuerzo? Creo que lo más importante es encontrar un equilibrio entre lo que amas hacer y lo que el mercado necesita, dijo Alberto, como si leyera su mente. Marta sintió que una corriente de comprensión fluía entre ellos. No quiero perder de vista mi pasión por la cocina, pero al mismo tiempo, deseo que mi negocio tenga éxito, respondió, sentándose un poco más erguida. Había una revelación en su inestabilidad, la lucha entre la autenticidad y la proyección de imagen no terminaba solo en la cocina. Esa batalla también habitaba su carácter y determinaría su camino como emprendedora. Alberto asintió, notando su cambio de postura. A veces, podría ser útil dejar que la pasión guíe la estrategia, en lugar de limitarla a ser lo que otros esperan, sugirió él, y esas palabras resonaron como un eco en su corazón. Las horas pasaron, y la conversación se tornó en un intercambio vibrante de ideas, anhelos y pequeñas estrategias.
Marta despertó a sus propias visiones, aquellas que hasta ese momento habían estado escondidas tras dudas. Había aprendido a incorporar sus propios deseos en la conversación, estableciendo un límite claro, no estaba dispuesta a ser un mero pícaro en el juego de alguien más. Sin embargo, mientras hablaban sobre la estructura de su posible colaboración, una inquietud más profunda llegó a su mente. ¿Debía realmente abrirse a un nuevo vínculo, o corría el riesgo de diluir esos momentos valiosos que había vivido hasta ahora con Valentina? En su mente, la imagen de su hija, reforzando la idea de que su vida no solo se trataba de ella, se contradijo con las oportunidades que este nuevo camino le ofrecía. Cuando se despidieron, Marta sentía que una red más compleja estaba comenzando a formarse a su alrededor. Pero su conexión con Alberto, aunque parecía prometedora, le presentaba un dilema moral: se enfrentarían a sus intereses y la pureza de su pasión, o perdería su esencia en el camino hacia el éxito. Ya en casa, alejada de la euforia del encuentro, Marta se sintió abrumada. Había saltado a la dirección correcta profesionalmente, pero las decisiones que había tomado la arrastraban a aguas desconocidas. La noche se acercaba, y mientras Valentina dormía, se sentó a escribir sus reflexiones. Sin embargo, una pregunta persistente la atormentaba: ¿era posible equilibrar su deseo de crecer profesionalmente sin sacrificar lo más importante de su vida? En ese momento, un nuevo mensaje sonó en su teléfono. Era de Alberto. ¿Cómo te sientes respecto a compartir algunos de los resultados de nuestra reunión en tu red social? Podría ser un gran movimiento inicial. Mientras sus dedos temblaban al ver su respuesta, Marta sintió una mezcla de adrenalina y temor. ¿Estaba lista para abrir las puertas a un nuevo capítulo, mientras aún no había respondido a sus propios dilemas? La respuesta que iba a escribir podría determinar la trayectoria de su vida. Así, el dilema entre su vida personal y profesional se volvía cada vez más inminente. Mientras la luz del día se desvanecía lentamente, Marta luchaba contra la creciente ansiedad que acompañaba cada pensamiento sobre su respuesta a Alberto. A medida que repasaba sus palabras, la línea entre el deseo de avanzar y el miedo a perder se difuminaba más. Decidió que no podía dejar que la incertidumbre dictara sus acciones. Sin embargo, la idea de un paso tan significativo hacia el mundo exterior la inquietaba, desenterrando un torrente de dudas. ¿Y si nadie se interesa por lo que tengo que decir?, murmuró para sí misma. La clave estaba en conectar, pero hasta ese momento, la única voz que había tenido fue la de su propia inseguridad. Con un suspiro entrecortado, Marta comenzó a escribir. Cuando finalmente apretó el botón de enviar, una sensación de liberación se extendió a lo largo de su cuerpo, mezclada con un profundo vértigo. Era como haber lanzado un ancla al océano incierto de la autoexpresión. Pero tras el golpe de adrenalina, se preguntó si había tenido el valor suficiente para ser verdaderamente auténtica. Al día siguiente, mientras la luz del sol iluminaba su cocina, Marta comenzó a organizar su día. Valentina estaba de vacaciones y el tiempo parecía un lienzo en blanco. Esa mañana, mientras preparaba un nuevo dulce que había imaginado en su encuentro con Alberto, sintió el crujido de su propia determinación en cada gesto. La masa le daba poder, como si cada ingrediente representara una parte de su ser que empezaba a fusionarse. Sin saberlo, cada batido, cada medida, traía consigo la promesa de una transformación personal. El mensaje de Alberto había generado expectativa en sus redes sociales. Los comentarios y me gusta comenzaron a fluir, y dentro de ella, los sentimientos de validación y miedo chocaron. Pero lo que no sabía de sí misma era que este era el primer paso para salir del confinamiento de sus inseguridades. Las interacciones con sus seguidores la hacían cuestionar: ¿qué pasaría si se permitía explorar su auténtica voz y compartir más de ella? Decidió dedicar su jornada a planear el contenido para las semanas siguientes, una decisión que requería valentía. La idea de desnudarse emocional y profesionalmente ante una audiencia la emocionaba y aterraba al mismo tiempo. Con cada publicación, dibujaría una parte de su historia, revelando no solo recetas, sino también las lecciones de vida que había aprendido. Moderando la insegura autocrítica que había sido su compañera constante, Marta comenzó a visualizar una nueva posibilidad: ser una madre y una empresaria que no solo compartiera su cocina, sino también su viaje. La conexión que buscaba en su relación con Valentina también podría extenderse a quienes la rodeaban en el mundo digital. Sin embargo, mientras su confianza crecía, vislumbró la oscura sombra de la inercia. ¿Podría esto llevarla a la confrontación que tanto había tratado de evitar? La imagen de Alberto,
el CEO experimentado, resurgió en los rincones más profundos de su mente. ¿Estaría lista para exponer su vulnerabilidad ante él y ante quienes la seguían? Luego de un día agotador e inspirador, Marta se sentó a la mesa. Se sentía en contacto con su esencia, pero su creciente impulso no venía sin un precio. La decisión fue clara, debía confrontar no solo sus temores, sino también los sentimientos que había comenzado a desarrollar hacia Alberto. Ello la llevó a cuestionarse sobre las implicaciones emocionales de abrirse más a este nuevo capítulo. Con la adrenalina corriendo a través de su ser, a la espera del mensaje de respuesta de Alberto, Marta comprendió que cada paso en su viaje era también un paso hacia el autodescubrimiento. Con cada receta creada, cada publicación generada, él se convertiría en un catalizador involuntario en su camino de crecimiento. Justo cuando estaba a punto de cerrar su computadora, una notificación sonó. Era un mensaje de Alberto: me parece increíble lo que has compartido. Deberíamos hablar sobre cómo podemos llevar esto al siguiente nivel. ¿Te parece si nos reunimos? Otra vez. Esa chispa apagó sus inmensas inseguridades momentáneamente, pero la tensión se renovó, el camino hacia un futuro incierto, lleno de posibilidades deslumbrantes y decisiones abrumadoras, la esperaba. Estaba lista para dar el siguiente paso y abrirse a nuevas experiencias, incluida la posibilidad de una conexión sentimental. Marta miró la pantalla de su computadora, sus pulsaciones aumentaron al leer el mensaje de Alberto una y otra vez. La invitación a reunirse era emocionante, pero también aterradora. La idea de estar frente a él, un hombre exitoso y experimentado, y tener que mostrar su verdadero yo la hacía temblar de ansiedad. No puedo fallar ahora, se dijo firmemente, como si su éxito dependiera únicamente de esa reunión. Era el momento que había esperado, pero la presión de ser auténtica parecía implacable. Mientras respiraba hondo, intentó canalizar esa energía en algo productivo. Se levantó de la mesa y comenzó a preparar la cena, un intento de devolver la calma a su interior. La cocina se convirtió en su refugio, cada cuchillo cortando los ingredientes era un corte a sus miedos. Decidió hacer una cena sencilla, pero con un toque especial: lasaña, un platillo que siempre había sido un símbolo de conexión familiar. A medida que aromatizaba la salsa de tomate, sintió que la fervorosa mezcla entre la ansiedad y la expectativa comenzaba a coquetear con la posibilidad de que todo resultara excepcional. Esta cena podría ser más que una simple comida, podría ser el paso decisivo hacia algo que cambiaría su vida para siempre. Con cada capa de lasaña que colocaba, Marta reflexionaba sobre los sentimientos que había desarrollado hacia Alberto. Este hombre no solo era un CEO, sino un individuo que aparentemente valoraba lo que ella tenía que ofrecer. Hurgar en sus adentros y reconocer esos sentimientos la hizo cuestionar su propia capacidad de abrirse. Siempre había dedicado su energía al bienestar de Valentina, pero, ¿y si este era el momento de permitirse también a sí misma ser vista? Justo cuando la lasaña burbujeaba en el horno, sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de su teléfono. Era un recordatorio: prepárate para la reunión. Su pulso aceleró y una oleada de duda la envolvió de nuevo. ¿Qué diría? ¿Cómo presentaría su propuesta? Marta comenzaba a preocuparse por su habilidad para cautivar a alguien tan capacitado como Alberto. Reflexionó sobre las lecciones que la vida le había ofrecido. Había enfrentado desafíos personales que nunca se hubiera imaginado. La resiliencia que había desarrollado al ser madre soltera era lo que la había llevado hasta este punto. Esa lucha constante era parte de su historia, y, al igual que una receta, esas experiencias la habían hecho más sabrosa y auténtica. Mientras la cena se enfriaba, Marta tomó una decisión crucial: iba a presentarse tal cual, con sus sueños, inseguridades y aspiraciones a cuestas. No podía permitir que el miedo dictara su realidad. Cada ingrediente de su vida, surcos marcados por el amor y la lucha, debía ser parte de la narración que ofrecería. Con esa visión en mente, hizo una lista de los puntos que quería abordar y cómo deseaba presentar su propuesta: transformarán las inseguridades en afán por destacarse. La mesa estaba dispuesta, la lasaña servida, mientras la hora de la reunión se acercaba inexorablemente. Marta se miró en el espejo, dispuesta a visualizar el resultado. Pero cuanto más pensaba en Alberto, más crecía la inquietud de que podría haber algo más entre ellos que un simple intercambio profesional. La ambigüedad de esta conexión despertaba en ella un vago temor a la vulnerabilidad, y se preguntó si estaba preparada para abrir su corazón. Su teléfono sonó de nuevo, esta vez era la hora de su cita.
La calidez del hogar contrastaba con la inminente frialdad de lo desconocido que le aguardaba. Con un sorbo de aire profundo, se encaminó hacia la puerta. Tenía que demostrar que lo que tenía era valioso y que ella merecía tanto la conexión personal como la profesional. Sin embargo, mientras cerraba la puerta tras de sí, un pensamiento espinoso le atravesó la mente: ¿y si esta reunión no solo definía su carrera, sino también su corazón? El camino hacia su agridulce futuro estaba comenzando, y no había vuelta atrás. ¿Qué revelaciones la esperarían en ese encuentro? La llegada de Marta a la reunión con Alberto marcaba un punto de inflexión en su vida. Mientras caminaba al café, la mezcla de ansiedad y expectativa pulsaba en su pecho. Sin embargo, en el fondo de su ser, surgía una nueva confianza. Se había preparado para este momento. No solo se trataba de presentar un proyecto, sino también de abrir la puerta a nuevas posibilidades, incluso a un nuevo amor. Al entrar, lo vio de inmediato, sentado con una taza de café humeante y su cuaderno abierto, lleno de notas. Su mirada se encontró con la de él, y en ese instante, Marta sintió una conexión genuina. Se acercó, y una sonrisa compartida disipó gran parte de su nerviosismo. La conversación fluyó con naturalidad. Cada palabra la conectaba un poco más con el hombre que, aunque había llegado de un mundo diferente, parecía entender su lucha. Marta comenzó a hablar con pasión sobre su visión de crear su propia pastelería. Compartió no solo las metas, sino también las inseguridades que la habían acompañado en el camino. Siempre pensé que mis sueños eran demasiado grandes para mí, pero he aprendido que esos sueños son parte de lo que soy, confesó, sintiendo que por primera vez su voz resonaba con autenticidad. Alberto la escuchó atentamente, su expresión era de admiración genuina. Ese es el primer paso, Marta. No hay marca sin autenticidad. Lo que compartes, tu historia, es lo que hará que la gente se sienta conectada contigo. Sus palabras calaron profundamente. Marta sintió como esos miedos que llevaban tiempo asfixiándola comenzaban a desvanecerse. Juntos comenzaron a delinear un plan. Alberto propuso ideas innovadoras que putificaron su enfoque. Cada sugerencia encajaba perfectamente con la esencia de lo que Marta quería lograr. Para ella, trabajar con alguien que comprendía la importancia de la conexión emocional en un negocio era un regalo. No se trata solo de vender pasteles, se trata de compartir experiencias, de conectar con las personas, añadió Alberto, y Marta supo que estaba en el camino correcto. Con cada paso en la conversación, Marta se sentía más fuerte, más reconocida. La fragorosa lucha que había enfrentado sola durante años comenzaba a sentirse menos pesada cuando la compartía. Ella no solo era una madre soltera, era una mujer con un sueño, una historia enriquecedora lista para ser contada y celebrada. El vínculo que estaba formando con Alberto no solo estaba en el terreno profesional, comenzaba a convertirse en un espacio de sanación emocional para ambos. La mirada de Alberto se suavizó mientras continuaban hablando, y ahí fue cuando él planteó un tema delicado. Marta, he sentido una conexión realmente especial contigo. Quiero explorar eso también. Su corazón se detuvo por un milisegundo. La percepción de que sus sentimientos podían ser correspondidos la abría a una posibilidad que nunca se había atrevido a imaginar. Pero se había prometido ser honestamente vulnerable. Yo también siento lo mismo, pero tengo que ser sincera. Valentina es mi prioridad, y abrirme a alguien significa ser responsable con mi corazón y mi vida, respondió, su voz resonando con determinación. Alberto asintió, comprendiendo la profundidad de las palabras de Marta. Me parece completamente razonable. No quiero que esto se convierta en una presión. Estoy aquí para apoyarte en todas las dimensiones de tu vida. Esa declaración resonó en ella como un bálsamo, y las dudas que aún permanecían comenzaron a disiparse. Esa reunión cambió el rumbo de su existencia. Salieron del café sintiéndose como aliados, tanto en el ámbito profesional como en el personal. En esos momentos compartidos, Marta no solo vio un futuro potencial en la repostería, sino que también comenzó a imaginar la posibilidad de construir algo significativo con alguien que había atravesado sus propias luchas. A medida que los días se transformaban en semanas, Marta se sumergió en su proyecto de pastelería. Cada ingrediente, cada receta y cada interacción online se convirtieron en un reflejo no solo de su talento, sino de su crecimiento personal. La esencia de su lucha como madre la preparó para encontrar su voz. Con cada pastel que horneaba, se sentía más conectada con su propósito.
Sus interacciones en redes sociales florecieron en una comunidad de apoyo, donde comenzó a empoderar a otras mujeres. Valentina, por su parte, también se involucró, creando ingredientes creativos y ayudando en la cocina, lo que fortaleció su vínculo. Ver a su hija sonreír y entusiasta apoyarla en los preparativos la llenó de orgullo. Aquel sueño que había parecido inalcanzable ahora estaba tomando forma tangible. Mientras compartía su historia, recibió palabras de aliento y apoyo de otras madres, reforzando su convicción de que había algo hermoso por descubrir en esta nueva etapa de su vida. Ya no solo era una madre soltera, sino una emprendedora auténtica. La noche antes de la inauguración, Marta se quedó mirando a Valentina dormir, llena de gratitud. Había descubierto que abrirse a la vida, al amor y a nuevas oportunidades no solo había impactado su propia vida, sino que también había enseñado a su pequeña que los sueños son alcanzables con esfuerzo y coraje. Cuando la puerta de su pastelería se abrió por primera vez, la luz del día iluminó el espacio lleno de dulces y colores, creando un ambiente acogedor e inspirador. Había logrado algo que antes le había parecido imposible. La sensación de logro la envolvía, y su confianza se había transformado en una armadura que no tenía miedo de mostrar. Las sonrisas y buenos deseos de quienes visitaron su establecimiento llenaron su corazón. Alberto estuvo en la apertura, apoyándola desde el comienzo hasta el final, y en su mirada encontró no solo admiración, sino la conexión emocional que podría prosperar. Finalmente, Marta comprendió que los riesgos tomados no solo habían dado fruto a un sueño, habían dado vida a una nueva versión de ella misma. Hubo un crecimiento tangible, no solo en su negocio, sino en su capacidad de amar y ser amada. Esta historia no solo terminó con la realización de un sueño profesional, sino con la revelación de que cada paso hacia adelante había significado redescubrir su valor. La vida la había llevado por caminos inesperados, y de ese viaje había emergido más fuerte, más sabia y más dispuesta a amar. La transformación había sido completa, la verdadera Marta estaba aquí, lista para enfrentar la vida con valentía y amor, y había demostrado que, incluso en medio de los desafíos, el corazón tiene el poder de abrirse y florecer. Es hora de que también tú, que has llegado hasta aquí, tomes el siguiente paso en tu propia historia. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar nuestro contenido. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Vengan, únete a esta comunidad de superación personal.